A sus músicos también les solicito que tengan las cámaras cerradas, esto para seguridad de ustedes, pero sus micrófonos están disponibles, es decir, sus micrófonos los pueden abrir. En este caso, pues vamos a hacer que sea de manera responsable y sobre todo respetuosa, y van a comenzar a leer las páginas. Lo vamos a hacer todos juntos para que después de esta clase ustedes solamente le tomen fotos y puedan mandar sus evidencias. ¿Alguna duda o alguna pregunta, chicos? No, Miss. No, Miss. Entonces, No, ustedes Miss. No, Miss. me da mucho gusto, chicos. Todo bien, Miss. Ok, y va a ser más fácil, ¿va? Entonces, pues vamos a comenzar. Les pido de favor que abran su libro en la página 314, que es las del día de hoy. Igual recuerden que tenemos el área del chat por alguna situación o alguna duda. Espero y vayamos sobre la misma línea. ¿Ya se ve la pantalla, chicos? Ya, Miss. ¿Ya? Ya, Muchas gracias. En este caso, pues esta es la página que van a trabajar. ¿Y quién me quiere ayudar a leer? ¿Nadie? Yo, Miss. Va, a ver, Dani. Comenzamos a leer, por favor. Intenta resolverla. Queremos actuar. Adriana y Alonso son amigos y asisten a la misma secundaria. Hoy están muy emocionados porque es el día en que su grupo viajará a la Casa de Cultura de la ciudad a ver una puesta en escena profesional, El Mercader de Venecia, del dramaturgo inglés William Shakespeare. ¿Le sigo, Miss? Sí, sí, gusta. Durante el camino a la Casa de la Cultura, los dos niños se imaginan cómo será lo que verán, cómo serán los actores, cómo representarán Venecia, cómo será el vestuario, la escenografía y desde qué lugar se verá mejor. Ok, muchas gracias, Dani. ¿Alguien más que quiera leer, chicos? O lo selecciono. ¿No? Seleccione. Carlos, ¿me apoyas, porfa? Sí, Miss. Al finalizar la función, Adriana y Alonso estaban extasiados porque tuvieron la oportunidad de conocer el escenario, los telones, las luces, el ciclorama. Además, pudieron tomarse una foto y conversar con los actores acerca de su preparación. Jesús Lara, uno de ellos, les describió cada faceta del entrenamiento actoral para construir e interpretar a un personaje. En el camino de regreso a la escuela, el profesor de lengua materna, encargado de llevarlos a la función, les comentó cómo pudieron notar todos los involucrados en la producción y la escenificación de la obra tuvieron que trabajar en conjunto para ofrecer al público una producción de calidad. Ustedes, con sus recursos y colaboración, harán lo mismo cuando lleguemos al salón. Nos pondremos de acuerdo para formar equipos de trabajo. Ok, muchas gracias, Carlos. Manuel, ¿me puedes apoyar, porfis? Sí. Adriana y Alonso conformaron un equipo. Ellos debían escoger un cuento prehispánico y adaptarlo como una obra de teatro, para la cual utilizaron los rasgos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios de México. Los chicos se pusieron de acuerdo, pero aún tienen dudas. ¿Cómo haremos la adaptación oral de una lengua que no conocemos? Ante tal circunstancia, ¿cómo ayudarías a Adriana y Alonso? ¿Qué les aconsejarías hacer? Para comenzar, podrán responder las siguientes preguntas. Muy bien. La pregunta dice, ¿cuáles elementos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios de México deben tener en cuenta para elegir el cuento que adaptarán? ¿Quién me puede apoyar? Hora del rey. Alexis, porfis, ¿me puedes apoyar? Sí. ¿Cuáles elementos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios de México deben tener en cuenta para elegir el cuento que adaptarán? Bien. ¿Quién recuerda de los elementos lingüísticos y culturales? ¿Qué recuerdas, Alex? Que son diferentes variantes, que cada uno tiene diferentes variantes de lenguas y que en total son más de 160. Muy Que- bien.
Acordémonos que nosotros tenemos nuestra lengua materna de México. ¿Cuál es? ¿Quién será? En español. El español actualmente, pero la original. Es las anteriores, las lenguas anteriores que teníamos como la maya. Muy bien, exactamente. Recordemos que nuestra lengua materna de México siempre van a ser nuestras lenguas indígenas. Esa es la originaria, ya después se transformó al español. En este caso, pues, en base a su lectura, dice, ¿cuáles elementos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios de México deben tener en cuenta para elegir el cuento que adaptará? En este caso, los elementos lingüísticos, pues, principalmente debe de estar en una lengua originaria, es decir, que el cuento haya sido escrito en la lengua original para que pueda tener una traducción a ello. En este caso, pues el español se puede traducir a diferentes lenguas indígenas o a su vez una lengua indígena se puede transferir al español. Y sobre todo, chicos, recordemos que cuando nosotros vamos a platicar un cuento, vamos a realizar un cuento, tenemos que tener mucha connotación del pueblo, de lo que queremos contar para que el lector sea atractivo. Y en este caso, pues ellos tengan diferentes necesidades culturales y sobre todo ese enriquecimiento que nosotros tenemos, como esa vez hablábamos, en cuanto a las culturas, tradiciones, sobre todo para entender el texto, ¿vale? ¿Alguna duda, algunas preguntas aquí? No, Miss, ninguna. ¿No? ¿Todo bien? No, Bueno, Miss, ninguna. este, Ninguna, Miss. muy bien, gracias. Ahí le anotan la respuesta, por favor, de una vez. Y la número 2 dice, ¿qué necesitan para adaptar un cuento a una obra de teatro? ¿Quién recuerda ese tema? Avi, ¿lo recuerdas, nena? Y se supone que para adaptar un cuento a una obra de teatro se necesita el texto dramático y el texto narrativo y se tienen que poner signos como signos de exclamación, paréntesis y Ok, muy bien, Avi, exactamente. Recordemos que nosotros en este tema vimos diferentes tipos de texto. Encontramos lo que viene siendo el teatro, el texto narrativo, que viene siendo el del cuento o alguna, un diálogo adaptable, o a su vez los textos dramáticos. Algunos me preguntaban, ¿cuál es la diferencia de un texto dramático y un texto narrativo? Bien, el texto narrativo, chicos, recordemos que este texto nosotros lo vamos a crear con la finalidad que el lector tenga atracción hacia ello, sea imaginativo. Obviamente, pues tenemos que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace dentro del cuento para llegar al final, y sobre todo se basa con personajes. En el caso de un texto dramático, su estructura y su escritura es diferente. ¿Por qué? Porque empieza un inicio, un desarrollo, un desenlace y un final, sí, pero no lo cuenta el narrador, lo cuenta ya la historia como tal. Esa es la diferencia. El texto narrativo, chicos, va a ser del cuento y, perdón por el sonido, y la obra del teatro va a ser diferente al texto dramático, ¿ok? En este caso, chicos, pues, ¿qué necesitan para adaptar un cuento a una obra de teatro? Pues recordemos que necesitamos identificar el inicio, el desarrollo, el desenlace y el final. Para esto tenemos que pasar de un texto narrativo a un texto dramático. ¿Alguna duda o alguna pregunta de esta página? No, Miss. ¿De No, acuerdo Miss. con el tema? No, Miss, ninguna. no, mis, No, Miss, ninguna. No, Miss. Entonces, No, Miss. ¿van a anotar su respuesta, chicos? Miss, ¿qué página es esa? Pensé que era la 323, no la tengo en galería. Entonces vamos a empezar a leer la otra. Aquí tengo mi libro, ¿vale?
Les voy a dejar de compartir tantito el escritorio para que no se me pierdan, ¿va? Entonces, en este caso, vamos a comenzar a leer ahora la página 315. ¿Sí? ¿Alguien me quiere ayudar? A ver, Mitch, ¿me puedes ayudar, porfa? Michelle, ¿sí estás? Sí, Miss. Ok, Mitch, ¿me puedes apoyar a leer la página 315, por favor? Sí, Miss. Adriana y Alonso decidieron trabajar con base en un objetivo, representar la historia del Mictlán, debido a que pertenecen a los mexicas y representa una cosmovisión y riqueza lingüística que perdura en nuestra cultura. Además, encontraron este relato en español. ¿Tú la conoces? Si no, te dejamos una breve reseña. En el México antiguo, antes de la llegada de los españoles, se creía que al fallecer la gente iba al Mictlán, donde el descanso es eterno. Sin embargo, para lograr estar allí, tenía que recorrer 9 niveles. Después de morir, las personas se encuentran frente a un río que se cruza con la guía de un perro rojo llamado Chichitón, quien emprenderá la aventura a ese mundo lúgubre. El norte Sí, continúa. es el rumbo del inframundo. Se caracteriza por estar lleno de pruebas que hay que superar para probar a ¿cómo se dice? Mictlantec y Mictlantec. Ya, está rarito, ¿va? Que es digno de su protección, pues ellos se encargan de cuidar el descanso de las almas. El viaje inicia en esta tierra y el primer paso para ingresar al mundo de los muertos es haber trabajado honradamente. Una vez superada esa prueba, el viaje durará 4 años. Muy bien. Ahí, chicos, viene una parte gracias, Mitch, en la parte número 3 de su... ¿Sí se escucha? Sí, Miss. Ok. En la Sí, parte, Miss, sí se le escucha. Sí, Miss, sí se escucha. gracias, es que la parte como que se trabó. Bien, ok. Imagina una escena que pudo ocurrir en Mictlán y escríbela. En este caso, con base a su cuadrito de arriba, ustedes, ya a nivel personal, van a crear un escenario, el escenario que a ustedes les guste, van a poner los personajes que a ustedes les gustaría que estuvieran dentro de aquí, y los diálogos. En este caso, deben de incluir en su escena al menos un par de diálogos. No les pido mucho. Van a variar las acotaciones y los elementos del escenario, sobre todo que permitan y mencionen la reseña. Con base a su reseña, chicos, ustedes lo van a escribir, ¿ok? Y en esta parte, pues principalmente pueden bajar nombres de origen indígena o a su vez los pueden inventar que suenen en ese origen lingüístico y sobre todo, pues sobre la diversidad lingüística. Se pueden basar de las páginas anteriores, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta con esta actividad? No, Miss, todo bien. No, Miss, todo bien. Muy bien. Ahora dice, la número 4 nos menciona que Adriana y Alonso presentaron con éxito la adaptación teatral. Oiga, Miss, Mande. es que como que se me trabó la pantalla y como que se me quedó trabada la pantalla, entonces me tuve que salir y tuve que volver a entrar. ¿Te vas a salir y vas a volver a entrar? No, es que como que me sacó de la videollamada. Porque estaba bien y de repente se me puso negra la pantalla y mi celular estaba apagado. Y entonces me sacó. ¿Te volviste a entrar? Sí, ya volví a entrar. De todos modos, aquí estoy pendiente por si te vuelves a sacar, te vuelves a entrar, ¿vale? Entonces, en la
Ok. 15, Melanie. Porfis. Sí. ¿Va? Bueno, estamos explicando la número 4. En la número 3, como les decía, pues a través de la reseña que viene arriba, ustedes van a crear una escena, que es lo que puede ocurrir ahí, ¿ok? Tienen que poner el escenario, los personajes y los diálogos, sobre todo en origen indígena, los nombres, y si no los puedes inventar, ¿vale? ¿Alguna duda, Melanie? No, Miss. Ok, Ya. muchas gracias. Gracias. En este caso, sí, no te preocupes. En la número 4, dice, Adriana y Alonso presentaron con éxito su adaptación teatral. ¿Qué hicieron para que así sucediera? Con base en la página 314, en la última pregunta, yo les mencioné algunas características que debemos de cumplir para que esto sea al 100%. ¿Alguien las recuerda? ¿Cristian las recuerda? Sean Javi. ¿Javi las recuerda? ¿Qué pasó, Miss? ¿Recuerdas que mencioné en la pregunta número 2 de la página 314? ¿Tú qué crees que hayan hecho ellos principalmente para hacer su adaptación teatral? Como saber los puntos más básicos del teatro, ¿no? Pero ¿cuáles son esos puntos básicos? Si estamos pasando de un texto narrativo a un texto dramático, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tiene una característica, ¿alguien la conoce? ¿Alguien se acuerda? Identificar el inicio, el desarrollo y el final. Muy bien, Alexis, sí, tienen que identificar el inicio, el desarrollo y el final. Entonces, ¿qué hicieron Adrián y Alonso para que esto pueda ser una adaptación teatral? Recordemos que cuando nosotros pasamos un texto narrativo a un texto dramático, lo principal que tenemos que hacer es anotar sobre todo los diálogos. Esa es la principal característica, que ellos manejaron muy bien los diálogos, las acotaciones y sobre todo le dieron una secuencia lógica al teatro, ¿ok? A la obra. ¿Dudas o preguntas, chicos? No, Miss. No, está bien todo. Ok, todo bien. Entonces, por último, chicos, dice, por último, ¿qué aprendiste tú del reto de Adriana y Alonso? ¿Cuál fue el reto? ¿Quién lo ubica? Pasar de texto narrativo a texto teatral. Muy bien, Avi. Es hacer el texto narrativo al texto teatral. ¿Cómo hay que hacerlo, Fabián? Ya lo acabo de mencionar también. Fabián, Como Miss, perdón, es que se trabó. para pasar un texto narrativo a un texto dramático, ¿qué hay que hacer? Identificar el inicio, desarrollo y el final. ¿Y qué más? ¿Cuál es la- Y adaptar los diálogos. Muy bien. Entonces, ¿dudas o preguntas? Gracias, Fabián. ¿No? Sí, Miss, de nada. No. Todo bien. Ok. No, Miss, ninguna. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora, en lo que anotan sus respuestas, yo les voy a pasar a la página 316. No sé qué les aparece. De momento nada. De Me momento está nada. cargando a mí. Nada. Y Está sí, cargando. Verónica Ponce empezó la función de compartir pantallas, pero todavía no se ve nada. Está cargando. Porque si no, Ajá. la otra vez se nos cerró la pantalla en negro y ya no pudimos hacer nada. Sí, tarda un poquito. Creo que ya dio, ¿no? Ya. Ya, Miss. Ya, Miss. Gracias. Ya, Miss. Entonces, chicos, por favor, en la página 316. Muy bien, y tienen esta de taller de escritura. En este caso, bueno, ahí se ve más clarito. Vamos a estudiar de manera general, chicos, los prefijos y sufijos. Bueno, en este caso, su apartado menciona que hay elementos gramaticales que pueden unir a una palabra para cambiar el significado o formar palabras derivadas. Estos elementos son prefijos
y sufijos. Los prefijos se anteponen al término en cuestión y con ellos se crean palabras derivadas. Por ejemplo, el prefijo inter en medio de algo que puede sumar al vocablo comunicador formando el derivado intercomunicador. Y los sufijos se colocan al finalizar la palabra. Por ejemplo, al destino que coloca el sufijo otario, persona que recibe algo y da como resultado destinatario. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre prefijo y sufijo? ¿Cuál es el prefijo? Por ahí vi a Ezequiel. Ezequiel, ¿me puedes apoyar, porfa? Sí, el prefijo es, no sé, no entendí muy bien. ¿No? Ok. El prefijo, chicos, siempre vamos a recordar que este va al inicio o al final. Al inicio. Muy bien. O puede ser el entrelazador del vocablo. Y los sufijos siempre lo vamos a colocar al final de la palabra. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? Sí. No. No. ¿Alguno de ustedes, chicos, dudas o preguntas? No, Miss. Muy bien. No, Miss. No, Miss. Esto lo vamos a ver de manera general. Obviamente lo vamos a seguir ensayando a lo largo de lo que nos queda de clase. En este caso dice que la mayoría de los prefijos y sufijos en español son de origen griego y latino. Existe gran cantidad de ambos y a continuación listamos algunos. Por ejemplo, aquí vienen unos prefijos donde en endo su significado es dentro y el ejemplo es endocardio, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí los ubican? Bueno, viene en la tablita. Es un poquito más de representación visual. Y, por ejemplo, en los sufijos vamos a manejar fobia, ¿va? Fobia, pues su significado es de miedo, oído, y su ejemplo es aracnofobia, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Miedo a las arañas. Miedo a las arañas. Exactamente. Entonces, tan solo con escuchar fobia y el sufijo que en este caso es arac, pues entonces ya vamos a tener una relación, ¿vale? De una palabra. Estos son de origen griego y ahora vamos a entender los latinos. En este caso, en los prefijos vamos a manejar super. Entonces, super significa encima, sobre, y superhéroe. ¿Alguien sabe qué es un superhéroe? ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Ya me dejaron sola? ¿Cómo, Miss? Perdón, no, es que se traba. ¿Alguien sabe quién es un superhéroe? Sería como una persona que salva a las demás personas o algo así. El Iron Man. Es como un personaje cómico Tiene que poderes. salva a las personas y a la... Puede El que te tener pasa la tarea. está como encima de El que te pasa los temas todos los días. Entonces, No, que está- ya no, va a ser trampa a mí. Ya le di un significado. ¿Ven cómo es si saben? Si son bien inteligentes. Ahora, por ejemplo, de sufijos vamos a usar ple. En este caso, significa que es capaz y amable. ¿Qué es una persona amable? Alguien que respeta a los demás. Pero luego la palabra Rodrigo. Alguien que respeta o tiene cordialidad por los demás. Muy bien. Bueno, en este caso, les voy a reponer 5 minutos en lo que agregué a todos, porque la verdad me da gusto que tengan la mitad de los grupos. Y vamos a terminar esta página. Muy bien. Dice, subraya los sufijos. ¿Cuáles son los sufijos? ¿Dónde se ubican? ¿No? Zapatero. ¿No? Sería zapatero, ¿Al inicio o al final? Al final. Al final. Cuadrúpedo. caligrafía. El sufijo, chicos, muy bien, es al final. Bien, en caligrafía no va a ser cia, sino es grafía. Muy bien. Ahí lo van subrayando, por favor. Zapatero, ¿cuál creen que sea? ¿No? Ero. Es cero. En cuadrúpedo, el sufijo es cero.
En bondad, el sufijo va a ser dad, y en burocracia, el sufijo va a ser gracia. Muy bien, ¿dudas o preguntas? En este caso, el número 2, con base a los cuadros anteriores que son en la página 316, van a escribir el origen de los prefijos de estas palabras. En este caso, recordemos que los prefijos son al inicio. El primero es hiper, lo pueden subrayar por favor. El otro es inter, meta, super, micro. En este caso, ustedes le van a poner si es de origen griego o latín, ¿vale? Con base al anterior. Muy bien. Eso ahorita lo hacen. Y en la página, en esta misma página, el número 3 dice, completa las palabras de las oraciones con los prefijos o sufijos adecuados. En este caso, vamos a completar la palabra. Entre el arquitecto y el ingeniero diseñaron, ay, ya se me olvidó, diseñaron la construcción. En este caso, chicos, ustedes, ¿qué falta aquí? ¿El prefijo o el sufijo? El hiero. Ero. Falta ero. Ese es un sufijo, muy bien. De todas las materias de Aritmet, es mi favorita. ¿Qué palabra es? Ica. Ica. Entonces, Ica. En este caso dice, el vecino de 80 años padece de hipertensión. Inter. Entonces, en este caso, Inter. el servicio meteorológico, ¿qué sigue? Muy bien. Aprovechamos el internet. Y se escucha trabado. Y. Muy bien. Ahí ya se escucha mejor. En el chat me contestan porfis. Inter. Entonces es inter. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta de aquí? ¿No? No. Ok. Y ya por último dice, deduce y relaciona los prefijos o sufijos siguientes con su significado y su ejemplo. Observa la muestra. En este caso dice, ista, partidario o seguidor, ista, ciclista. Muy bien. Entonces, en este caso, ustedes, con base a su significado, chicos, van a colocar su ejemplo. Se pueden basar en la página 316, donde vienen todos los apartados. Y después viene que escriban 3 oraciones que contengan palabras con prefijos y sufijos. No necesitan inventarlo, chicos. Aquí tienen bastantes sufijos y prefijos, así como este ejemplo lo van a hacer. Pero lo van a hacer con estos prefijos que tienen aquí o los sufijos que vienen arriba. ¿Ok, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Miss. No, Miss. No, Miss. Voy a dejar de proyectar la pantalla. En este caso, pues ya doy por finalizada. Está muy fácil esa actividad. Ese ya es su criterio, ya son sus oraciones. Ya lo único que les queda por hacer, chicos, y se los agradezco, es que manden sus evidencias. Y la siguiente clase, que si no mal recuerdo es el día jueves, vamos a realizar las otras páginas del libro. Muy bien, para que no sientan tan presionados. Entonces, con que terminen hoy y me manden sus evidencias, no hay ningún problema, que el día jueves todos con su libro, lápiz, goma y sacapuntas, para poder contestar las siguientes páginas. Terminando, mandan evidencias y así se dedican el resto del día de mañana y del día viernes a las demás tareas, y por lo mismo mis actividades están muy, muy sencillas. Y también les dejé el otro apartado del libro, donde trabajamos socioemocionales. Esa, pues, es a criterio de cada quien de ustedes, entonces por eso no las metí dentro de estas clases. Muy bien, chicos, pues cuídense mucho, espero que se encuentren muy bien. Me dio mucho gusto saber de ustedes, hablar con ustedes, y sobre todo me da más gusto que queden muy, muy entendibles mis temas, ¿vale? Entonces, pues disfruten su día, cuídense mucho, y si gustan irse desconectando, por favor, los quiero, no lo olviden.
sobre todo sigan echando muchas ganas que ustedes puedan. Cuídese. Gracias, igual. Gracias, Miss. Igual. Cuídense mucho. Cuídense, Miss. Adiós, Miss. Queremos. Cuídense, Miss. Luego, Miss. Cuídense, Miss. Bye. Se me cuidan. Sí, vale, igual cuídate mucho. Hasta luego, Miss. Bye, Rodrigo. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego, maestra Verónica. Nos vemos, profe Caín. Ok, gracias, nos vemos. No de qué, hasta luego. Nos vemos, cuídate mucho. Buenas, Miss. Bye, Melanie, quédate. Sí, adiós. Bye.